La mayor batalla aérea de los últimos 30 años como mínimo. Acaba de suceder la noche entre el 7 y el 8 de mayo. Y por cierto, las redes sociales se han llenado de propaganda china afirmando que sus cazas han demostrado ser superiores a la mejor tecnología europea, o al menos a una de las mejores, al mejor caza europeo, o al menos a uno de ellos, al Rafale francés. Pero ¿tienen razón? ¿Su J-10C ha machacado a una de las joyas aeronáuticas de Francia? El piloto logra usar su asiento eyector justo a tiempo. Pero las consecuencias de salir volando y eyectarse dejan su columna vertebral malherida y su esqueleto dolorido por la inmensa presión. Por eso no puede ni levantarse. Escenas como esta se repitieron la noche en la que se produjeron los enfrentamientos entre más de 100 cazas pakistaníes e indios. Cazas de diseño francés y ruso pilotados por indios frente a cazas de diseño chino pilotados por pakistaníes. Y es hora de que os pongáis cómodos, porque hoy os voy a explicar todo lo que se sabe hasta hoy de la Operación Síndor y de la batalla aérea a la que dio lugar el primer día de sus operaciones. Una batalla aérea apasionante. Me he pasado de hecho todo el fin de semana nadando entre miles y miles de fakes en la prensa y en las redes sociales de India y Pakistán para encontrar el grano y separarlo de la paja. En todo caso, este episodio va a ser apasionante. Os doy mi palabra, así que quedaros aquí que yo os lo cuento. Muchísimas gracias a todos los que formáis parte de esta comunidad apasionada por los asuntos militares en español. Yo soy Iago Rodríguez y ahora comencemos. El Síndor es lo que en español se conoce como bermellón, una especie de polvo muy valorado para teñir de rojo la ropa. Aunque, bueno, de rojo no pretendían teñir las ropas, precisamente. Un nombre, la verdad, muy hindú, ¿no? Casi con un punto poético para una operación como esta. Pero antes de entrar a la batalla aérea masiva y a lo que ha sucedido, es importante saber al menos dos cosas. Primero, desde la independencia de India y Pakistán, las guerras entre ambos países han sido constantes a lo largo de las décadas, y dentro de estas, los duelos aéreos se han convertido en verdaderas leyendas de la historia de la guerra aérea. Y es que hay varios factores que hacen especialmente atractivos a esos choques entre esas dos fuerzas aéreas. En primer lugar, el exótico e incomparable escenario a los pies de la inmensa cordillera del Himalaya, en Cachemira, una zona en la que los desfiladeros y las montañas, con un techo superior al de las aeronaves, dificultan mucho los combates. Y en segundo lugar, la paridad entre ambos bandos, ya que ambos son incapaces de proteger su extensa frontera con defensa aérea, así que la aviación de combate sigue jugando un papel fundamental. Y en tercer lugar, lo que ya os he dicho antes, ese alineamiento entre Pakistán y China contra India y su material ruso y francés. Y ahora sí, ya sabiendo esto, viajemos a aquel momento, al momento de inicio de la Operación Síndor. Aunque bueno, sí, más que al 8 de mayo, hemos de remontarnos al 22 de abril de 2025. ¿Veis a este amable señor deslizándose por la tirolina en plena Cachemira? Mientras grababa, no se dio cuenta de que todo el mundo a su alrededor echaba a correr. Sin saberlo, él estaba protagonizando el inicio de un terrible atentado terrorista. El grupo Lashkar-e-Toiba, protegido por Pakistán, volvía a hacer de las suyas, pero esta vez India no estaba dispuesta a perdonar los más de 26 civiles asesinados. Y el fondo de este asunto era que nuevamente, por enésima vez, con el apoyo pasivo o activo de Pakistán, un grupo terrorista había cruzado la frontera y había matado a ciudadanos indios. Concretamente, lo hicieron de tal forma que separaron a los musulmanes de los no musulmanes. A estos últimos, incluso a los que decían ser musulmanes, les hicieron rezar una serie de oraciones para ver si eran musulmanes, y a partir de ahí los ejecutaron tanto a los hindúes como a los cristianos. Y la crisis se fue agudizando. India declaró su desadhesión del Tratado de Aguas del Río Indo y procedió a cortar el cauce de este curso de agua que alimenta al 80% de la agricultura pakistaní.
Las medidas económicas también fueron a más. Se estableció un bloqueo comercial a cualquier tipo de importación de mercaderías procedentes de Pakistán. Y por supuesto se intentó establecer una especie de bloqueo aéreo, es decir, ninguna aerolínea pakistaní o que su vuelo procediera de un aeropuerto pakistaní podría sobrevolar el espacio aéreo controlado por India. Sin embargo, las medidas de retorsión económica no eran suficientes. Esta vez India había agotado su paciencia y quería poner en práctica su poder y lanzarle un mensaje mucho más duro a Pakistán. Es así cuando Narendra Modi, el presidente de la India, ordenó un ataque limitado de represalia sobre Pakistán, pero dejó a las Fuerzas Armadas la decisión técnica de cómo y cuándo ejecutarlo. Y aquí viene lo que sabemos que sucedió esa noche. Y esto es muy importante porque hay tanto ruido, hay tantas fake news que yo me he hecho un gran esfuerzo para desgranároslo bien. Por lo menos atacaron esa noche 10 objetivos, más de los declarados en la prensa oficialmente. En este mapa hemos ido representando de norte a sur todos los al menos 10 objetivos del ataque. El grueso de ellos mezquitas y madrasas o complejos usados, según India, por los grupos terroristas de Cachemira. Si bien en lugares como Muzaffarabad parece que el objetivo fueron las instalaciones eléctricas, pues hubo apagones. Sobre todos ellos cayó una tormenta con más de 24 bombas y misiles. Los registros de los hospitales y las cifras oficiales de Pakistán declararon la muerte de 36 civiles tras los ataques. Y aquí viene lo interesante, porque para realizar este ataque, cuyos efectos os acabo de describir, hubo una enorme batalla aérea. Y ojo, que el reconstruirla será trabajo de historiadores a los que pienso leer en el futuro, pero por ahora toca cribar toda la información pública que ha salido en redes sociales y medios de comunicación. Así que vamos allá. ¿Qué sabemos que ha sucedido? Sabemos que la batalla aérea fue enorme, y el informe más realista, dado por la Fuerza Aérea de Pakistán, habla de unos 40 cazas pakistaníes frente a unos 60 aparatos indios que llegarían a sumar hasta 70 máquinas ya al final de la batalla. Por medio de inteligencia de fuentes abiertas, podemos confirmar que en Gulan, un Mirage 2000 indio liberó sus tanques de combustible para ser más ágil antes del combate. En Hoshiarpur se identificó un misil de larguísimo alcance PL-15 chino, sin duda lanzado por Pakistán, que había avanzado hasta 130 kilómetros desde la frontera, una cifra impresionante. Y tened en cuenta que aquí todos los combates habían sido de tipo BVR. ¿Qué significa BVR? Más allá de la vista, es decir, Beyond Visual Range. De tal manera que básicamente disparas misil según te indica tu radar, pero tú no ves en ningún momento a tu adversario. Yo creo que es la primera gran batalla que se ha librado exclusivamente así en el aire. En todo caso, es importante tenerlo en cuenta porque aquí los 100 kilómetros de distancia parece que han sido la tónica general de la batalla. Además, ese mismo día, el diario más prestigioso de India, The Hindu, publicó la noticia del derribo de 3 cazas indios, aunque inmediatamente se retractó y borró el tuit. Y yo sinceramente creo que el dato probablemente es real, y yo en parte lo cojo como referencia, pero es cierto que seguramente recibieron un toque del Ministerio de Defensa de la India para que no publicaran información de esta clase. ¿Por qué me creo además la cifra? Por otras evidencias que vais a ver que tenemos a lo largo del vídeo. La información de fuentes abiertas demuestra que hubo un caza indio, Sukhoi 30 MKI, derribado. Lo sabemos gracias al asiento eyector perteneciente a esta clase de aviones. Aunque también podría tratarse de un MiG-29. Lo veo menos probable porque es un avión menos preparado para esta misión, pero no es descartable del todo. En todo caso, coincidiría con uno de los derribos que dicen los pakistaníes se habría producido. Lo que sí es seguro es que un caza Rafale francés fue derribado y cayó en las cercanías de Bathinda. Y si cotejamos lo anterior con los datos más realistas de los pakistaníes, es razonable pensar que hay al menos otro par de cazas indios derribados. Como máximo, es decir, 3, 4 bajas como mucho, creo yo, y algunos de los tantos que se han anotado los pakistaníes probablemente son falsos. Ahora bien, veamos el despliegue de ambas partes. Si observamos los mapas de la Fuerza Aérea pakistaní, se ve claramente la presencia de un avión de alerta temprana Saab Erieye 2000, encargado de ver el campo de batalla a mucha distancia y a partir de ahí de organizar a las escuadrillas pakistaníes para que intercepten a los indios. Por parte india también podemos presumir la presencia de los mucho más potentes aviones de alerta temprana W2090 de tecnología rusa e israelí, capaz de guiar misiles rusos disparados por los Sukhoi 30, cosa importante. Los pakistaníes percibieron el ataque como procedente desde 4 ejes, según han informado. 2 venían por el norte, sobrevolando Cachemira, y el sur de esta.
Este fue el ataque principal y el que lanzó el grueso de las bombas guiadas. Un tercer eje, por el centro, tenía la misión de lanzar sus armas de largo alcance sobre Bahawalpur, pero es posible que tuvieran otros objetivos junto a la frontera que quizás fracasaron. Por último, el cuarto eje parecía tener la misión de flanquear a los indios, pero realmente su misión parece ser engañar y distraer a los pakistaníes creándoles una amenaza adicional y haciendo fintas. También sabemos que de los 60 a 70 cazas indios desplegados, no más de 14 eran Rafale. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo han afirmado los pakistaníes, y si hubiera 30 Rafales seguro que nos dirían que había más, ¿no? Entonces, 14 es el techo. Es posible, por tanto, que fueran incluso menos, pero digamos que es realista esta cifra. Creámonos que eran 14 de 60 o 70, es decir, eran la minoría de ese despliegue. Eso implica que la escolta de los Rafale que iban a ser los que emplearían el armamento de ataque a tierra, dependería de quién. ¿Quién escolta al Rafale cuando va a lanzar su ataque a tierra? Pues lo harían los cazas rusos Sukhoi 30, y quizás en un rol secundario que podía ser de escolta, ojo, pero podía ser también de ataque a tierra, estaban los Mirage 2000. Aunque no cabría descartar a los Jaguar, desde luego, pero como nadie ha hablado de los Jaguar en toda esta batalla, por ahora los omitimos. Por último, como ha indicado India, el ataque terrestre lo hicieron los Rafale con lo mejor del arsenal hindú, es decir, los misiles de crucero Scalp y sobre todo las bombas guiadas Hammer, un estándar de la Fuerza Aérea Francesa que le ha vendido a India. Es decir, que como los Rafale iban preparados para atacar objetivos terrestres, su armamento no estaba diseñado para enfrentarse a otro caza, por tanto el combate aire-aire no lo iban a librar los Rafale. Sí llevarían algún misil Mika, por lo que podemos deducir, para tener cierta capacidad de autodefensa, incluso de cierto combate aéreo, pero es un misil que ya está muy por debajo de lo que tenían los pakistaníes, como vamos a ver ahora. Finalmente sabemos dos cosas más. Que en Lahore, Pakistán había desplegado una batería antiaérea de largo alcance HQ-9B de diseño chino. Al poco del ataque aéreo, además, la Fuerza Aérea India saturó la zona con drones baratos, localizando y destruyendo un tráiler de mando cuya artillería antiaérea Oerlikon no pudo proteger, forzando a una parte de la unidad a cambiar de posición, como se puede observar detrás de este periodista. Y por último, también sabemos que de 40 cazas pakistaníes, el grueso eran lo mejor y más moderno que tenían. Es decir, todos los JF-17 Block 3, el Block 2, el Block 1 no me valen, son versiones muy inferiores. Es el Block 3 y el J-10C, que es el mejor caza que tiene ahora mismo Pakistán, recién recibidos los dos en los últimos 7 años. Y ojo, porque ambos iban armados con el misil de largo alcance PL-15, que es la joya del arsenal chino, es el misil con más alcance y el más sofisticado que tienen. Es el misil para derrotar a Estados Unidos en el Pacífico. Ahora bien, que probablemente es una versión de exportación con menos alcance y un tamaño algo inferior a la que usan los propios chinos. Es más, otra cosa que sabemos, que ahora sé, es que el Rafale lo derribó un JF-17, no un J-10. Por lo menos el Rafale que está confirmado. Atentos. Lo sabemos porque Suhag Raat Afridi, el jefe de escuadrón que lideró las operaciones, dio una rueda de prensa, y en la misma se observa en el parche de su izquierda que pertenece al 14 Escuadrón, apodados los helicópteros de cola, una unidad especializada en combate aéreo que, según la información de prensa, recibió sus nuevos flamantes JF-17 Block 3 en 2020, el mismo año de su traslado a la base aérea de Rafiki. Entonces, teniendo ya todo esto claro, aquí va mi hipótesis de trabajo provisional de lo que sucedió. En tierra, Cachemira era un hervidero de combates a pequeña escala entre la infantería de ambos países, con búnkeres que eran bombardeados día sí y día también, y algunos drones que lanzaban ataques selectivos, combinados con algún que otro disparo de la artillería. Entonces se ordena la ejecución de la operación y, para medir mucho, se decide utilizar el armamento más sofisticado de mayor precisión de India y de paso se quiere ponerlo en utilización de combate real por primera vez. Así que se elige lo mejor, el Rafale con misiles de crucero Scalp y las bombas Hammer. Súmale que hay sistemas chinos HQ-9 de largo alcance custodiando Islamabad y Lahore, así que, como veis en esta imagen, la zona de bombardeo, Cachemira, tiene el doble de peligro, porque es donde se intersectan los alcances de los dos antiaéreos. Aunque, para ser justos, la buena noticia para India es que, atacando desde las montañas del norte, podían evadir los radares y los misiles.
Pero ojo, no penséis que dentro de ese círculo rojo derriban todo. No, porque tú puedes entrar en el círculo rojo y salirte de ahí a toda velocidad, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que realmente la zona peligrosa es cuando ya entras bastante en el círculo, a 3/4 partes del mismo, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Y por eso, justamente porque te tienes que meter hasta la boca del lobo para lanzarle las bombas Hammer, los misiles de crucero no hay problema, los lanzas fuera de esa burbuja, pero si quieres lanzar las bombas Hammer tienes que entrar ahí dentro, y por eso se elige al Rafale. La bomba guiada Hammer tiene un pequeño motor y alas que le permiten navegar hasta 70 km en condiciones óptimas, es decir, con un lanzamiento a gran altura en condiciones meteorológicas favorables. Por suerte, casi todos los objetivos atacados estaban a menos de 50 km de la frontera, de hecho la mayoría a 15 o 20, y la mayoría de ellos podían ser machacados con las bombas Hammer, incluso si el lanzamiento era subóptimo. Es decir, que si incluso en lugar de estar a alta cota no podías estar ahí para arrojar las bombas Hammer porque ahí te derriban, pues a media cota o incluso a baja cota, lanzando esas bombas Hammer, tienes suficiente inercia como para que te alcancen 30 o 40 kilómetros. Por lo que no tienes que entrar en espacio aéreo pakistaní, que siempre es algo bueno. Y a la vez, como ahí estaban las montañas, el tiempo de exposición una vez has lanzado la bomba era mínimo. Y así los cazas podían escabullirse a través de los valles, evitando así el radar y los misiles enemigos que perdían su rastro. Pero claro, no todos los ataques se podían hacer desde las montañas porque estarían congestionadas de cazas, ¿no? Por eso, algunos de los ataques llegaron a través de las llanuras. Pero además de todo esto, podían aparecer y aparecieron aviones de caza pakistaníes. Y ahí es donde tenía que entrar el Sukhoi 30 y dar escolta. Y así es como uno de ellos pues fue derribado. El Sukhoi 30 MKI es un caza de cuarta generación inferior al Rafale o al J-10C chino, debido a que su radar de tipo PESA es de una generación anterior. Sin embargo, tiene un as en la manga. No solo es un caza muy rápido y maniobrero, sino que lleva el poderoso misil R-77, que permite hacer lanzamientos remotos. Es decir, que es el avión AWACS de India el que guía al R-77 una vez lanzado, y el Sukhoi lo único que tiene que hacer es preocuparse por huir y ponerse a salvo. Y la verdadera pregunta es, ¿qué hacía un Sukhoi derribado en un punto tan adelantado? Puede que sea un MiG-29 haciendo labores secundarias, ojo, ¿eh? Pero bueno, partiendo de la suposición de que fuera un Sukhoi 30, ¿qué hacía ahí? Porque lo suyo era que lanzara el misil R-77 a mucha distancia. Y yo lo que me temo es que haya sucedido lo mismo que en Balakot en 2019. ¿Qué sucedió esto concretamente? Hace 5 años, en una escaramuza, básicamente los pakistaníes lograron atraer a un MiG-21 Bison indio para derribarlo. Y lo lograron, incluso capturaron al piloto. Aunque también puede ser que aparecieran cazas pakistaníes que empezaron a perseguir a los Rafales y se decidió tasquear, se decidió ordenar a un grupo de Sukhoi 30 que acudieran a interceptar a los cazas pakistaníes, llegando a aproximarse mucho al espacio aéreo de Pakistán. Pero ojo, porque los pakistaníes, hasta donde sabemos, no lograron impedir el ataque sobre los objetivos terrestres. De hecho, probablemente el grueso de ellos fueron exitosos y el grueso de los Rafale sobrevivieron. Y es que el Rafale dispone de un sistema integral de contramedidas electrónicas, conocido como Spectra. Este sistema único, y de los mejores en su clase, es capaz de reaccionar ante radares y perturbadores enemigos para cegarles y engañarles, mediante misiones diseñadas para ello. Por eso tenía mucho sentido usar al Rafale en esta misión, porque tanto India como Pakistán carecen de aviones de guerra electrónica especializados y modernos. Por eso el Rafale era la mejor opción, porque era el único caza moderno con una suite de guerra electrónica Spectra excelente que le permitía ¿qué? Sobrevivir, intentar tener más protección frente a los sistemas antiaéreos y los cazas enemigos. Ahora bien, ¿qué sucedió una vez los radaristas pakistaníes captaron en el radar e identificaron la presencia de los Rafale? Pues como ha indicado el vicemariscal de la Fuerza Aérea pakistaní, lo que hicieron fue concentrar sus esfuerzos sobre los grupos de Rafale, pues los consideraban el centro de gravedad de todo el ataque indio. Por tanto, los 14 Rafale, dispersos en varias escuadrillas y escoltados por un número similar de Sukhoi, recibieron la visita de una cifra indeterminada de cazas pakistaníes que podemos estimar entre 20 y 40. Y claro, esos 20 y 40 no eran cualquier tipo de caza. En primer lugar, el JF-17 Block 3, un caza ligero muy modernizado, que lleva un radar bastante moderno de tipo AESA, que está combinado con un sistema de guerra electrónica aceptable, chino por cierto, y un pod de guerra aérea KG-300G, cuya misión es engañar o saturar a un misil aire-aire enemigo,
o al radar de un caza adversario. Además está el J-10C, todavía mejor, un caza chino dotado de radar AESA más grande y mejor que el anterior, concretamente es el tipo 1458. Además dispone de motores WS-10B, los primeros motores verdaderamente diseñados en China que le dan mucha más potencia. Y finalmente tiene un sistema de guerra electrónica superior al JF-17, me refiero al KG-700. ¿Por qué? Porque el JF-17 lleva la versión anterior, lleva el KG-600, mientras que el J-10 chino lleva el KG-700, ¿no? Pero lo más importante de todo es que llevaban los nuevos misiles PL-15, que es lo que cambia la película. Fijaros en esto, son las imágenes en exclusiva en las que se observa un PL-15 caído a tierra, que no se autodetonó, por cierto, y que mordió el polvo a 70 kilómetros dentro de India. Es decir, que probablemente recorrió una distancia enorme, cercana o superior a los 300 kilómetros, que es una cifra, pues hasta ahora, en fin, no vista en este tipo de combates. Y ahora fijaros en esto. Es el microradar que lleva incorporado el misil, y obviamente es muy moderno. Ese radar no solo está a prueba de interferencias, que hacen muy difícil engañarle, sino que es capaz de dirigirse al origen de la fuente de interferencias. Así que es muy difícil escapar de su cono de búsqueda, y solo la velocidad o las contramedidas más modernas te pueden librar de él. Y obviamente el sistema de guerra electrónica del Rafale no fue suficiente para evitar todos los derribos. Y es que según los pakistaníes habría hasta 3 cazas Rafale derribados, aunque siendo realistas yo solo he podido identificar uno en redes sociales. Si realmente se confirman las informaciones dadas por Pakistán de que hay 3 Rafales derribados en puntos cercanos a la frontera, implicaría que el sistema de guerra electrónica ha fallado completamente, porque lo cierto es que tendrían que haber permitido por lo menos ganar suficiente tiempo como para que el derribo se hubiera producido más al interior de la India, no justamente en la frontera, que era prácticamente el punto en el que debían de estar lanzando las bombas Hammer sobre sus objetivos dentro de la cachemira pakistaní. El día después de la batalla, los indios lanzarían varias oleadas de drones para saturar a los HQ-9 de Lahore, logrando destruir un camión de mando. Inmediatamente India también recurrió al uso de artillería de largo alcance, aunque los Rafales seguirían lanzando sus misiles de crucero. De hecho, llegarían a atacar una base muy importante de Pakistán que alberga los aviones AWACS, que alberga probablemente cabezas nucleares incluso. Pero bueno, eso ya es parte de otra historia relativa a la guerra. Hasta aquí la batalla aérea que se saldó finalmente con 2 cazas indios derribados. Y ahora llega el momento de las lecciones y de lo que no sabemos. De lo sucedido se desprenden varias lecciones. La primera es la falta de una buena capacidad SEAD para suprimir la defensa aérea enemiga y la ausencia de aviones modernos especializados en guerra electrónica. Ambas carencias le pasaron una gran factura a India. Además ha quedado probado lo que Ucrania lleva tiempo enseñándonos, que acercarse en avión a menos de 50 kilómetros del frente es muy peligroso y se debe evitar o hacer muy bien. Cabe preguntarse si de haber invertido el orden, es decir, que fueran los Rafale los que proveían la escolta y la capacidad de combate aéreo, mientras era otro tipo de avión, como el Jaguar, como el Texas, el que se encargara de atacar a tierra, pues la historia hubiera sido otra. Desde luego, no cabe duda de que con el Meteor los Rafale habrían sido muy superiores a los J-10C chinos con sus misiles PL-15. Porque no vamos a entrar en ello, pero el caso es que el Meteor, gracias al tipo de motorización que posee, puede mantener su capacidad de maniobrar y su energía incluso al final del trayecto, mientras que el PL-15 al final de su trayecto tiene poca maniobrabilidad, es más lento y sobre todo no puede girar mucho porque entonces pierde toda la energía. Pero claro, la pregunta es, si hubiera tenido que ser, por ejemplo, un Jaguar el que realiza los ataques a tierra, un Jaguar volando a baja cota para lanzar de forma imprecisa sus bombas, ¿cuántos de esos Jaguar habrían sido derribados? Entonces, visto lo visto, es probable que a partir de ahora los indios utilicen a sus Rafales para el combate aire-aire, evitando exponerlos a ataques a tierra. Probablemente en este rol compartirán nicho con los Sukhoi 30 rusos, que gracias al R-77 pues aún tienen posibilidades de contar en este tipo de batallas. Y seguramente ambos aviones, tanto el Sukhoi como el Rafale, seguirán siendo los encargados de portar los principales misiles de crucero de India, es decir, el Scalp y el BrahMos. Sin embargo, es probable que en lugar de utilizar las bombas Hammer lanzadas por el Rafale, lo que se intente utilizar son las bombas Spice 200 israelíes instaladas en los Mirage 2000. Puede que no sean tan modernas como las Hammer, pero pueden cumplir ese mismo nicho sin necesidad de exponer a un Rafale. Así que nada, eso ha sido todo.
Por supuesto, a medida que pase el tiempo, surgirán nuevas evidencias, nuevas narrativas con respecto a lo que ha sucedido, pero lo que sabemos a día de hoy es lo que os he contado. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. ¿Cuál es vuestra perspectiva sobre esta batalla? ¿Cómo creéis que ha acabado? ¿Por qué creéis que se han producido los derribos? ¿Creéis que hay más de los que India ha admitido? ¿O creéis que en realidad hay menos de los que Pakistán apunta? Bueno, os leo en los comentarios. Por lo demás, como siempre, ¿queréis apoyar al canal? ¿Queréis que este tipo de contenido siga pudiendo hacerse con la calidad necesaria? Pues ya sabéis, no tenéis más que apoyarme en PayPal, en Patreon, en cualquiera de las redes que os dejo justo ahí abajo en la descripción. Por lo demás, eso ha sido todo. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.